proyecto Community for Science, que como sabéis es un proyecto que se centra en la educación científica inclusiva y que lo que quiere es, por un lado, ofrecer referentes positivos y, por otro, que se perciba la ciencia de una manera lejos de esa imagen hegemónica donde estamos a veces incorporando de manera inconsciente algunos mensajes que incorporan, por ejemplo, esa imagen clásica del hombre blanco que viene del homínido y que es muy lineal, y ese evolucionismo y otros mensajes, por ejemplo, en los libros, los materiales escolares, donde aparece solo un perfil de científico, ¿no? Ese hombre blanco de mediana edad, despeinado, que está en un laboratorio con tubos que sacan humo, con un concepto de la ciencia muy concreto. Y además lo queremos hacer desde la educación, porque la educación es la plataforma donde el acceso a esa educación es importantísima para muchas niñas y muchos niños que a veces pues, no tienen tan fácil ese acceso, y la ciencia la podemos entender como ese conector que nos permite, como las ciencias entendidas de una manera abierta y totalmente accesible, a un mundo de descubrimiento, de preguntas, de investigación. Y aquí, Cintia, bueno, te queríamos preguntar, Judith Onses y yo, Miriam Navarro, te vamos a pedir que te presentes a ti misma. ¿Cómo lo harías? Porque nosotros te hemos conocido desde tu libro, el libro de Cintia es la autora del libro Mujeres Negras en la Ciencia, y ella está dentro de un proyecto más amplio que se llama Mujeres Negras que han cambiado el mundo. Nosotros hemos conocido a Cintia con ese regalo, y es un regalo, como te decía, conocerte. Y ahora te vamos a pedir que desde esa cuestión más compartida, ¿no? Que ahora ya te conocemos cada vez más personas, pues tú misma te presentes como tú mejor creas. Pues nada, muchísimas gracias, Judith y Miriam, por esta invitación. Gracias también por la paciencia para poder encuadrar esta reunión. Y nada, paso a presentarme. Soy Cintia Álvarez Palomino. Me gusta siempre que se me presente con los dos apellidos, porque me gusta que se reconozca el apellido de mi madre. Soy periodista con formación en mediación intercultural y dinamización comunitaria. Trabajo en el área del marketing y la comunicación online, y también trabajo para una ONG en La Coruña. Soy la impulsora del proyecto Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo. Dentro de ese proyecto hay una línea de libros. El primero es Mujeres Negras en la Ciencia. Lo tenemos por ahí, Mujeres Negras en la Ciencia, en castellano, y luego también lo sacamos en catalán. Estamos esperando todavía la versión en gallego, pero no hemos tenido el apoyo suficiente para ello. Ya intentaremos hacerlo de otra manera. Dentro del proyecto, también Mujeres Negras que Cambiaron el Mundo, se ha desarrollado una guía didáctica para el uso de profesores y profesoras dentro del aula con los peques y las peques. Esto se hace a través de el libro y un puzzle de unas 106 piezas en madera que refuerzan a través del juego el aprendizaje de cada una de las historias de las mujeres que se encuentran dentro del libro. Y básicamente, más o menos, esa podría ser una pequeña presentación de lo que es Cintia y lo que más o menos está haciendo ahora mismo Cintia. Muchas gracias, Cintia. Pues sí, de hecho, bueno, como comentaba Miriam, ¿no? Nos interesaba especialmente, ¿no? Recoger, ¿no? Tu experiencia, digamos, por eso, ¿no? de reflejar un poco más o ampliar estos imaginarios ¿no? de personajes de la ciencia, y precisamente recoger la complejidad que siempre hay, ¿no? Que no siempre es el típico, no sé, esa imagen de Einstein, ¿no? O así. Y por eso nos pareció súper interesante tu libro. Y también nos preguntábamos por qué de esta serie que tenéis pensado hacer empezasteis por la ciencia. Es decir, ¿cómo es que empezáis con esta, ¿no? Con este ámbito? Sí, iniciamos el proyecto con el libro Mujeres Negras en la Ciencia porque entendemos que sí es cierto que la ciencia es un mundo masculino y lo ha sido así durante muchísimos años. También es cierto que ha sido un mundo muy blanco.
Entonces está ahí donde queríamos hacer un cruce y no simplemente hacer un libro que destacase a las mujeres, sino que también destacase la importancia de la diversidad étnico-racial dentro de esta área, que aún sigue con una ausencia de representación. Por eso iniciamos con Mujeres Negras en la Ciencia, para hacer un quiebre ahí en el imaginario colectivo y que no simplemente se hable de género, sino que también sea diversidad étnico-racial. Cintia, precisamente por eso que comentas ahora, queríamos irnos ahora a tu infancia, ¿no? Porque tú en otras entrevistas que ya has realizado comentas la importancia de tener referentes y tener referentes positivos de ciertos colectivos que, aparte de estar invisibilizados, cuando se visibilizan se hace de una manera muy concreta. Y a mí me gustaría que nos contaras ¿cómo has vivido tú, por ejemplo, ese contacto con los referentes o con la falta de referentes en la escuela, en tu infancia, en tus aprendizajes o en tus entornos educativos más amplios? No sé si... Creo que al igual que la mujer en el área del género, la diversidad étnico-racial también está invisibilizada, sobre todo en el ámbito de la educación. Entonces es aquí cuando nos encontramos esa ausencia global de personas con diferentes características, ya hablemos, simplemente vamos a la parte de la apariencia, características fenotípicas. Vemos que en los libros educativos, en los textos escolares, no encontramos esa representación gráfica con la que yo me podía identificar o con la que se pudiese identificar cualquier otra persona que no fuese una persona blanca con características de la población general, que se entiende como población general, la población mayoritaria. Entonces, sin duda, por eso se creó el libro con el libro Mujeres Negras en la Ciencia, porque creemos que es necesario que dentro de la educación exista una diversidad que represente la realidad de la sociedad actual. Y hablo de la sociedad en la que convivo, que es la sociedad española. Es necesario que se muestre esa diversidad. Ya no somos unos pocos, unas pocas. Ya la población afrodescendiente en España está siendo cada día mayor. Y la realidad no es que seamos personas migrantes, porque sí que somos algunas migrantes, pero ahora nos estamos encontrando con que ya hay terceras y cuartas generaciones de mujeres y hombres con ascendencia afro que han nacido aquí en España, pero aún así no se sienten parte de esta sociedad porque no se sienten representados en ellos. Y es súper importante para poder creer en la posibilidad de alcanzar algo, en este caso hablo de los sueños o de expectativas o de deseos, vernos representados en personas que también lo hayan hecho. Es súper importante. Por eso también es necesario para que la población afrodescendiente llegue a espacios de poder. Vuelvo otra vez a entrecomillar, porque espacios de poder, simplemente, más que espacios de poder, hablo de espacios de transformación social. O espacios de transformación política. Entonces, es necesario realmente que estas personas se vean representados en personas positivas, de manera positiva, para poder llegar ahí, poder por lo menos tener la posibilidad de alcanzar ese sueño. Gracias, Cintia. Sí, de hecho, es súper interesante y muy importante eso, ¿no? Porque no existan, es que están invisibilizados, ¿no? Y por eso también nos parecía importante este libro, por el hecho de rescatar también, ¿no?, estas personalidades que fueron muy relevantes en su momento, o incluso, ¿no?, las que todavía, bueno, las que están vivas y trabajando, ¿no?, actualmente. Y también nos preguntábamos eso, ¿no? En este trabajo de investigación para elaborar el libro, si tú también descubriste referentes que en tu educación en las ciencias, digamos, ¿no?, en tu trayectoria educativa, ¿no?, no se dieron estos referentes y de golpe tú los descubres, ¿no? Si se dio este fenómeno y en qué medida, pues eso, ¿no?, pudiste también ampliar referentes o saber más sobre este mundo científico donde también hay mujeres de ascendencia africana, ¿no?, o afroamericana. Pues sí, sin duda la mayoría
de las biografías que descubrí eran para mí totalmente desconocidas. Yo creo que al igual que para la inmensa mayoría de las personas que ven por primera vez el libro Mujeres Negras en la Ciencia. De hecho, hago una pregunta y os la traslado a vosotras también. ¿Conocéis el nombre de alguna mujer científica? ¿De alguna mujer científica? ¿Algún nombre que os venga así a la mente, en general? Sí, sí, a mí bueno, conocía como Curie, ¿no? Marie Curie, es como así, parecía la única. Y sí que es verdad que a raíz de otro proyecto sobre población migrante, estoy empezando a descubrir otras astronautas, ¿no? Que trabajan en la NASA, otras científicas, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, o estás metida en este tipo de proyectos y empiezas a indagar, ¿no? Por tu cuenta, pero digamos que los discursos que transitan así más comunes, no, es imposible, ¿no? Al menos en mi caso nunca había conocido a ninguna, ¿no? Y es sorprendente. Y es que creo que tu realidad es la realidad de la mayoría de las personas que ahora mismo forman parte de la sociedad española, porque tenemos una ausencia y un desconocimiento bastante grande acerca de las aportaciones que han realizado mujeres afrodescendientes a la historia universal. Además es un reflejo, o sea, por eso para mí es súper importante el libro que sean mujeres negras en la ciencia, porque no se trata de visibilizar solo a la mujer, porque yo sé que soy mujer, pero también soy una mujer negra. Entonces es importante yo sentirme reconocida en este trabajo y que mis compañeras, mis hermanas que están conmigo en el día a día también se sientan reconocidas en ellas. Entonces, fíjate que en el imaginario colectivo, aunque es mínimo el porcentaje, sí que tenemos ahí a mano el nombre de alguna científica. ¿Sabes? Por lo menos está ahí. Pero el nombre de una científica negra es que ni lo hemos planteado. O sea, muchas veces es una pregunta que por primera vez se lanza en un espacio en el que estoy. O sea, no nos hemos preguntado. Mujeres filósofas ahora con la idea del segundo libro. Me parece súper importante porque así como hablo de la ciencia como un espacio súper masculino y además liderado por hombres blancos, pues el mundo de la filosofía también ha sido así y además trae consigo la idea equivocada y errada de que las mujeres afrodescendientes no han pensado el mundo en el que viven, no se han puesto a pensar, no se han parado a pensar, no han razonado de alguna forma el espacio en el que conviven, no se han hecho esas preguntas que son tan importantes o han tenido la motivación para reflexionar sobre el mundo en el que viven. Cuando no es cierto, sí que se han parado a reflexionar. Y ahí también entra un punto súper importante que es de qué manera lo han hecho, porque occidentalmente se piensa de una manera. Nosotros solemos escribir mucho y desde hace mucho tiempo se viene haciendo eso, el trabajo de escribir y transmitir el conocimiento a través de la escritura. Pero ¿es este el único conocimiento válido, el que se escribe? Hay muchas otras sociedades en las que el conocimiento se ha transmitido de manera oral. Eso tiene menor validez. Entonces, ahí entramos un poco en ese tema, pero viene siendo un poco de lo mismo, dar visibilidad a las mujeres negras y afrodescendientes dentro de esos espacios en los que nunca nos las hemos imaginado. Y no nos las hemos imaginado allí porque no es que no estén, sino que se han invisibilizado. Lo que sí es cierto es que les ha costado muchísimo llegar allí, porque cuando no se ve a una mujer en esos espacios, parece que no está, y cuando quiere estar, es mucho más difícil que llegue. La verdad es que esto que dices es importantísimo, Cintia, porque no solo es que no se ha recogido un pensamiento, sino que esa manera de recoger un solo tipo de pensamiento genera un tipo de pensamiento concreto, ¿no? Eso que comentas del pensamiento occidental lineal, ¿no? El principio de desarrollo fin y justamente otros tipos de pensamiento ya son inclusivos en sí mismos, ¿no? Porque muchos pensamientos de otras tradiciones afrodescendientes o nativoamericanas o de otras procedencias
basadas precisamente en esta transmisión oral, son muy cíclicas, son circulares, por lo tanto son inclusivas porque la misma historia se va repitiendo, dando algún dato más, con lo cual si alguien se ha perdido una parte de la historia, enseguida se engancha, ¿no? Eso yo lo he descubierto aproximándome a este pensamiento donde, por ejemplo, en Mozambique hay una figura que son los chitiques, y que cuando se trabaja con algo siempre se hace desde ahí. Los cuentos siempre son repetitivos, ¿no? Y eso hace que sea definitivamente inclusivo. Y en esto que cuentas, que contábamos a partir de la pregunta que te hacía Judith, claro, a mí me ha pasado lo mismo, decir, ostras, aparte de Marie Curie hay muchas cosas, ¿no? Yo quise descubrir que el semáforo lo había inventado un afrodescendiente o la persona que hizo la primera máquina de operación láser de ojo era una mujer negra, ¿no? Y cosas muy que es que ni te lo planteas, ¿no? Como mujer blanca privilegiada que me sitúa, ¿no? Donde estoy. Nos gustaría preguntarte, ¿tú qué has descubierto en este camino? ¿Hay algo de la ciencia que tú hayas descubierto en este recorrido que estás haciendo por las mujeres que han cambiado el mundo? Sí, sin duda, son muchas las biografías que se quedaron en ese primer proceso de investigación, en esa primera etapa de investigación, en la que empiezas a descubrir biografías maravillosas, cosas súper interesantes, pero que al final, por cuestión de practicidad, pues no puedes volcarlas en el libro finalmente. Entonces, sí que he descubierto muchísimas cosas, pero creo que me quedo básicamente con las que se contienen en el libro, esas 12 biografías de mujeres, que además para mí es súper interesante porque la apuesta que se hizo en el libro no es simplemente recoger biografías de mujeres en el ámbito de la ciencia porque son negras y porque están en la ciencia. No es ese el objetivo del libro. Si se ve un poquito más allá, nos damos cuenta de que en el libro se está tratando biografías de mujeres negras o afrodescendientes que han creado con su aportación un cambio significativo en la historia de la humanidad. Estamos hablando de eso, de la primera mujer, la mujer que descubrió lo que iba a ser luego el instrumento utilizado para operar las cataratas. Entonces, esa mujer ha creado con su aportación un cambio y un avance a la sociedad, porque hay muchos libros en los que se recogen eso, las biografías de la primera mujer que hizo tal cosa, la primera mujer que fue a la luna, la primera mujer que se hizo futbolista. Pero en este caso, el libro Mujeres Negras en la Ciencia recoge un poco más que es esas aportaciones que generaron un impacto y un cambio muy, muy grande en la sociedad y que no puede ser cuestionado, porque para mí eso era súper importante. Entonces, yo como hice esa selección de esas 12 biografías y las hice con esa idea de que se crease un cambio en el imaginario colectivo y que no pudiese ser cuestionado, pues me quedo con ellas. Me quedo con estas 12 biografías que tenemos aquí. E intento siempre eso, no olvidarme de ellas, volver a sus biografías, volver a sus textos, para mantenerlas siempre frescas, porque creo que es importante. No hace falta intentar tener 100, con que vayamos de a poquito, ¿sabes? Ya es importante, porque antes teníamos muy, muy pocas, por no decir ninguna representación. Que ahora justo con este comentario que acaba de hacer me viene a la mente que es increíble ver cómo a estas alturas todavía, este es el primer libro, Mujeres Negras en la Ciencia, es el primer libro en España que reúne las biografías de mujeres negras científicas. El primero, dices, a mí me parecía increíble, o sea, no lo creía, de verdad, decía, no puede ser, me estoy equivocando, y seguíamos buscando y no es el primero que reúne realmente estas biografías. A ver si lanzamos el siguiente, el de la filosofía. Sí,
Y también me parece, ¿no? Ahora escuchándolo, muy interesante eso, ¿no? De que precisamente no es que solo sean mujeres afrodescendientes científicas, sino que conecta un poco con lo que comentabas antes también de la filosofía, ¿no? Es decir, cómo estas biografías, esta manera de entender el mundo, de pensarse y, ¿no? y de trabajar en el mundo, claro, si vienes de según qué contexto, según qué marcos de ser, pensar, existir, se te ocurren unas preguntas o se te ocurren otras a partir de las cuales empezar a investigar y aplicar método científico, ¿no? Según pues eso, ¿no? Las maneras de ser. Y entonces, de aquí está la riqueza también, ¿no? Que seguramente muchísimas propuestas científicas no hubieran aparecido, ¿no? Pensándolo solo hombres blancos, etcétera, ¿no? Desde sus marcos. Y a la que se abre a estos marcos aparecen ideas revolucionarias que solo a lo mejor ellas podían traer al mundo precisamente, pues eso, ¿no? Por sus bagajes y su modo de mirar y entender. Mm. Y también de aquí ya conectábamos con, es decir, esta mirada inclusiva de la ciencia y cómo podría aterrizar en la educación. Tampoco nos preguntábamos eso, ¿no? Si esta riqueza es decir, cómo está llegando el libro a las escuelas, si se quedan con esta mirada así más de mujeres afrodescendientes científicas o si también está teniendo este impacto de generar otras prácticas a la hora de enseñar y educar en la ciencia de forma más, pues eso, ¿no? Plural, compleja y desde estas múltiples miradas. Yo creo que el proceso dentro de la educación, y me voy a permitir hacer esto sin tener un conocimiento en profundidad de lo que es aquí la educación, ¿sabes? En los programas educativos ni nada, pero hablo desde mi experiencia y lo que he observado. Creo que se está haciendo un proceso inverso y este proceso está siendo muy, muy despacito. No sé si vaya a generar realmente algún cambio, no lo sé, tengo mis dudas, pero sí es cierto de que me da la impresión de que se está haciendo inverso. A ver, cuando decimos que algo no está funcionando, que hay un vacío, y hablo de lo que sería el programa escolar, esa ausencia de diversidad dentro de las asignaturas, esa falta de conocimiento, reconocimiento de la historia, de la relación de España directamente con el continente africano, deberíamos de plantearnos empezar por ahí, empezar por la base, es decir, desmontar, introducir ahí qué es lo que está pasando. Lo hicimos en este momento, nos funcionó, pero ahora hay un ruido aquí y se está generando un debate en torno a esto. O sea, necesitamos restaurar nuevamente y volver a crear un nuevo programa que responda a las necesidades de las personas que ahora realmente van a pasar por esta escuela. ¿Qué pasa? Creo que no sé, esto creo que es como se debería de hacer, pero no se está haciendo así. Lo que se está dando es un ruido fuera, gente, en este caso como yo y como otras compañeras, están generando proyectos como estos y a partir de ahí están llegando estos libricos a la escuela. Claro, cuando llegan a la escuela, estos libros llegan a la escuela de alguna forma porque igual la directora, la persona de la biblioteca, la maestra, pues le interesa y está sensibilizada igual hacia este tema. Pero no es porque dentro de la estructura, hablemos de estructura académica del sistema educativo, se haya cuestionado esto. Entonces, por eso creo que se está dando el proceso inverso, que puede ser interesante y que puede llegar a generar un cambio. Quizás sí, pero será muy, muy lento y va a depender de un poco de la sensibilización y de la aceptación que se tenga, también de las fuerzas opositoras que hayan en contra de todo esto, porque sabemos que las hay. Y cada vez, mientras más ruido se haga de este lado, más ruido se va a hacer del otro lado para hacer contrapeso. Entonces, no sé realmente si el proceso se vaya a dar, pero bueno, confío que por lo menos, aunque sea un pequeño detalle,
esto influya y que pueda generar un poquito de diversidad dentro de ese ambiente tan homogéneo. Sí, porque precisamente conectado con lo que comentas, Cintia, de la estructura, hablabas también de que, claro, no solo es que todo el sistema, la estructura, que también se traduce en la educación, excluye, sino que las mujeres racializadas, migrantes, sí que son incluidas y son incluidas de manera perversa, porque ocupan lugares de trabajo mucho menos cualificados, ¿no? Siempre tenemos muy asociado los trabajos cualificados con trabajos científicos, ingenierías, etcétera, ¿no? Otro tipo de trabajo. Sin embargo, eso en la educación, vinculado además con lo que venimos hablando, que no aparecen mujeres negras científicas, que es tu primer libro en 2021 o 2019, ¿no? Lo publicaste. En 2019 tenemos que esperar para tener un libro así. Eso habla de dónde estamos, pero también habla de hacia dónde vamos, es decir, queremos cambiarlo. Y como muchas veces se vincula la ciencia con la excelencia o con un mejor puesto de trabajo, yo estaba intentando conectarte, no sé si con éxito, a esa idea de la educación tiene un papel muy importante en romper estructuras, a pesar de que las transmite al mismo tiempo, y cómo desde la ciencia, que es ese que conectamos con cierto tipo de excelencia y de buenos puestos de trabajo, podemos romper con esa inclusión perversa de la que hablabas. No sé si ahora me explique mejor. Sí, creo que sí, he entendido más o menos un poco las asociaciones que intentas hacer. Pero yo creo que eso es complicado porque al partir de una base de desigualdad bastante grande, hablamos de que no es que no existan profesionales preparados, no es que no existan mujeres negras o afrodescendientes científicas, sino que las dificultades que tienen para llegar a ese puesto son mayores que para las personas en general, para la mayoría de las personas. Creo que en este caso, desde la ciencia en sí misma, o sea, desde esos espacios donde realmente hay igual plazas para mujeres científicas o para profesionales en el área de la ciencia en general, se puede hacer intentando sensibilizarse y tener esa visión y esa apertura hacia la diversidad étnico-racial, pero no creo que esté allí el foco, porque es que es un proceso mucho mayor el de desigualdad que existe. Entonces, es que la mayoría, o sea, cuando decimos que personas migrantes o afrodescendientes son una minoría las que llegan a las universidades, no es que esté asociado a la parte intelectual, no es que esté asociado a que las personas afrodescendientes tengamos menores capacidades, sino que tenemos menores posibilidades. Entonces, si vas a hacer el cambio, cuando estás aquí arriba, en el espacio de la ciencia, te estás olvidando de que la cadena viene desde abajo, que es posible que una niña o un niño que está en la escuela, que le apetece ser científico o científica, ve truncado su sueño aquí, sin siquiera poder llegar aquí. ¿Sabes? Lo ve truncado aquí y no tiene ni siquiera la posibilidad de que llegue a este espacio. Entonces, por eso creo que igual es importante más que enfocarnos en qué hacer desde aquí, desde el área de la ciencia en sí, tendríamos que intentar ver qué hacer desde abajo, qué hacer desde la base para llegar a una igualdad de condiciones para que esas personas tengan las mismas posibilidades de optar a esos puestos de trabajo en igualdad de condiciones. Y luego, si lo vemos más centrado de manera individualista en el área de la ciencia, pues eso, incluir la perspectiva de diversidad étnico-racial, entrar una vez por todas con los currículos ciegos, pero es súper difícil desmontar el imaginario colectivo. Cuando a mí me llega un currículum de un chico que se llama Samba, yo sé automáticamente que Samba no es un nombre gallego. Ya yo me hago una idea de quién es Samba. Ya yo sé que Samba igual puede ser negro. Ya yo sé que Samba igual no es español.
Todo eso me lo estoy imaginando yo y eso es lo que realmente tenemos que romper. Yo sé que Samba igual lo he asociado con quién, con la persona que vende gorras o CDs en la calle cuando paso de camino a mi trabajo. Entonces, claro, yo a Samba nunca lo he visto como mi compañero, yo a Samba nunca lo he visto como mi director. Y si yo lo voy a entrevistar, igual para que ocupe un cargo como director, igual inconscientemente, simplemente inconscientemente voy a asociar que Samba igual no está cualificado para ese puesto. Entonces, por eso creo que es súper, súper importante que empecemos por la base, que vayamos a lo más cotidiano. Y para eso es importante poner a las personas afrodescendientes en el centro, generar espacios de debate y de una vez por todas traer el tema de la diversidad étnico-racial a los espacios de la política, realmente. Muchas gracias, Cintia. Y entonces, ¿alguna recomendación así concreta para educadores, maestros, maestras, así concretas, digamos, hacia este currículum como decolonial o ¿no? multidiverso, digamos? Como, no sé si tendrías así alguna frase. Si nos vamos a una educación básica, yo creo que le diría a profesores y profesoras, maestros, maestras, que aprendan de sus peques, que vean el mundo con esa curiosidad, ¿sabes? Y que intenten no olvidar esos valores que tenemos tan inculcados y tan arraigados. Que la sociedad es diversa y que lo va a seguir siendo y cada vez más. Entonces, que de alguna forma intentemos introducir esa diversidad dentro de las aulas, pero además también que hagamos un esfuerzo de manera individual, porque esto es un trabajo que sí es cierto que incluye mucho la parte colectiva, pero el trabajo individual que cada una haga de manera individual es muy, muy necesario, muy importante. Entonces, de manera individual, edúcate, busca, apoya también esos proyectos en los que se le dé visibilidad a la diversidad étnico-racial. Es súper importante y naturaliza también eso, naturalizar la diversidad étnico-racial dentro de las aulas. Y yo creo, si ya sería lo último, sería cuidar mucho el lenguaje. Bebemos y hemos bebido durante muchísimo tiempo de una sociedad que es mayoritariamente blanca y aunque no lo creamos o aunque no queramos verlo, esta sociedad en sí misma tiene estereotipos y prejuicios hacia las minorías. Entonces, eso se refleja a través del lenguaje y de la comunicación. Entonces, es muy importante ir despacio, comunicar despacio y cuestionarnos lo que comunicamos muchas veces. Qué bien, muchísimas gracias, Cintia. Queríamos ya acabar con una pregunta que tiene que ver con desde esa idea, ¿no?, de Samba ocupando un puesto directivo destacado. Yo no sé si tienes alguien a tu alrededor, una persona científica que no está en tu libro ahora mismo, que está viva y a quien debamos conocer. Y no sé si te viene alguien a la cabeza en estos momentos que nos quieras compartir. Mira, ahora mismo a la mente científica no me viene a la mente ninguna mujer así de mi entorno, científica afrodescendiente. Sí que trabajando en el libro Mujeres Negras en la Filosofía, y que tengo a varias en el entorno, así mujeres afrodescendientes que son filósofas y están aquí en España. Me viene a la mente, por ejemplo, Antoinette Torres Soler, que es la directora del proyecto Afroféminas. Es filósofa y me viene ya a la mente. Pero en el área de la ciencia, ahora mismo, en el área de la ingeniería, está no directamente, es el área de la ingeniería, está la creadora de Cunfabo, no sé si conocéis el proyecto del móvil que está ensamblado en un país de África, pues ella es la impulsora del proyecto Cunfabo y es la única que me viene así a la mente, pero no recuerdo ahora tampoco el nombre exacto. Muchas gracias, Cintia.
Ahora ya un poco si tú quisieras añadir alguna cosa más para no robarte tampoco más tiempo y eso, de un poco porque es súper interesante lo que nos has comentado. Nada, muchísimas gracias a vosotras por el espacio y, como os dije antes, también por la paciencia de esa posibilidad de poder encajar en la agenda esta pequeña entrevista, que aunque parece que es poco tiempo, al final, entre un trabajo, otro y cuestiones, a veces cuesta mucho más encajarlo en la agenda. Pero nada, que yo encantada de haber estado con vosotras charlando aquí un ratito, y yo creo que lo único que me gustaría decir para cerrar es que la diversidad es algo más que colores de piel, texturas de cabello, características fenotípicas. La diversidad étnico-racial es un acto político y un cuestionamiento al actual sistema en el que estamos. Así que para poder cuestionar ese sistema es importante que lo repensemos y que estemos abiertas a un nuevo cambio. Así que nada, muchísimas gracias por este espacio. Qué bien, muchísimas gracias, Cintia. Nosotras, además, vamos a aprovechar esto que comentas justamente para invitarte a seguir en contacto y que no se quede solamente en esta entrevista, sino que sigamos construyendo juntas desde todo lo que hay que desmontar, ¿no? De construyendo juntas, más bien, con tu ayuda, poder seguir conectadas y seguir creando. Y muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has contado, que es maravilloso oírte, la verdad, un regalo. Qué bien, Cintia. Gracias a vosotras y nada, estoy a vuestra disposición y espero que la siguiente vez sea de manera presencial ahí en vuestro espacio. Sí, eso sería ya genial. Sí, qué bien. Gracias porque nos llevamos aún más preguntas y cosas en las que pensar y eso siempre es un regalo. Y también eso, ¿no? Para poder recoger este testimonio tuyo y tu posición también, ¿no? Que es eso, ¿no? Activista, política y también que invitas, ¿no? A la reflexión y al repensar muchos cánones y patrones, ¿no? De pensamiento. Sí, sí, qué bien. Y muchas gracias, ¿no? Porque también desde Afroféminas se está haciendo un trabajo profundo, de largo recorrido y bueno, muchísimas gracias, de verdad. Gracias.